El partido Opción Democrática advirtió que el aumento salarial anunciado por el gobierno no alcanza para cubrir la canasta básica familiar y llamó al Comité Nacional de Salarios, encabezado por el presidente de la República, a tomar este indicador como un piso mínimo para poder generar un verdadero impacto en la calidad de vida de la gente. Sobre este tema hablamos con Horacio López, integrante de la Dirección Política de Opción Democrática. Horacio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todo el auditorio, y aquí estamos a nombre de Opción Democrática por fijar nuestra posición sobre este importante tema. Precisamente, ¿cuál es la posición? Ya sé que lo acababa de comentar. ¿Consideran que no es suficiente el aumento del salario mínimo anunciado la pasada semana? ¿En qué se basan? ¿Qué argumentos hay para ello? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que plantear es que el salario es de todo el componente de la renta nacional el que tiene mayor efecto y mayor impacto en la distribución. El modelo negador de derechos en que hemos estado sometidos en los últimos 30 o 40 años ha hecho énfasis en combatir la pobreza vía subsidios focalizados de tarjetas y de dádivas estatales. Realmente esos no son mecanismos dentro de una estrategia de combate a la pobreza. El verdadero elemento que dignifica vidas es el salario. Y el salario ha sido el gran, es decir, de toda la renta nacional, lo que le llega a los empleados y a los trabajadores, ha sido el elemento macroeconómico que se ha subestimado y que no se ha considerado como el principal instrumento para el verdadero combate a la pobreza. Nosotros nos sentimos tan orgullosos de ser el país con más desarrollo turístico de la región, de ser el país donde la zona franca han alcanzado el nivel de desarrollo que ha tenido, de ser el país que tiene la nómina estatal más fuerte de toda la región del Caribe. Sin embargo, en ese mismo tenor debemos de cuestionar que esos tres sectores son los sectores que mantienen los salarios más deprimidos en el país. Por lo tanto, tiene muy poco sentido que nosotros nos sintamos orgullosos de un sector turístico pujante si eso no impacta en la calidad de vida de los trabajadores del sector turístico. Nuestro querido presidente afirma con mucho énfasis que él sí cree en la zona franca. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que él cree en un modelo que para que pueda tener éxito tiene que garantizar que los salarios de los trabajadores sean 10,000 pesos menos que lo que gana una gran empresa fuera de la zona franca en el país. Es decir, que nuestro modelo se sustenta en perpetuar la pobreza, y eso nosotros tenemos como dominicanos que sentirnos orgullosos u orgullosas. Nosotros tenemos un esquema de 17 salarios mínimos. Y los principales empleadores, que son el Estado, la zona franca y el turismo, en los tres casos se benefician de una política de salarios deprimidos. Uno quizás pudiera validar que en el origen de estos modelos, en los años 80, nosotros cuando estábamos desmontando el modelo de agroexportador y había una mano de obra excedentaria, nosotros pudiéramos entender que en un momento determinado y como una estrategia puntual, el Estado dominicano se haya apropiado de ese modelo intensivo en mano de obra barata. Pero perpetuarlo en el tiempo, luego de tener 50 años consecutivos de crecimiento, 40 años consecutivos de crecimiento, significa que nuestros nuestros gobernantes no se preocupan realmente del desarrollo. Lo que ellos se preocupan es del crecimiento de la riqueza a favor de los grupos empresariales que sacan partido de estos modelos basados en explotación, hay que decirlo así, de mano de obra dominicana. Ahora, una pregunta, Horacio. ¿Qué salario sería mínimo, estamos hablando, el idóneo que debió haber aprobado el Consejo Nacional de Salario? Bueno, hay que decir a qué modelo deberíamos de aspirar, porque ciertamente
si hoy decimos estamos demandando un salario, el salario que demandaban los trabajadores, que rondaba cerca de 30,000 pesos mensuales, nosotros pudiéramos entender, algunos sectores pudieran entender que ese es un salto brusco, insostenible para la empresa. El problema es dentro de cuál estrategia salarial nosotros ubicamos este aumento. Uno de los déficits, de los problemas que tiene nuestro sistema salarial es que establece un incremento homogéneo sobre la base porcentual. Incrementamos un 10%, un 15%, pero un 15% de salario para un salario de 23,000 pesos no tiene el mismo impacto que un 15% de salario para un salario de 10,000. Entonces, año con año hemos ido ampliando la gran brecha entre el salario que pagan las empresas más grandes y el salario que pagan los ayuntamientos, por ejemplo. Aquí hay ayuntamientos que pagan menos de 10,000 pesos al mes. ¿Cómo el Estado puede permitirse que una instancia estatal, porque sin duda que el poder municipal es parte del Estado, tiene un salario que sea 3 veces más bajo que el salario mínimo? ¿Cuál es el concepto del salario mínimo? El concepto del salario mínimo es el salario que garantiza que una familia pueda vivir con dignidad. Pero resulta que quien trabaja en una zona franca, quien trabaja en el ayuntamiento y quien trabaja en una empresa fuera del sistema protegido o de los sectores del salario no sectorizado, van al mismo colmado, pagan el mismo concho, tienen los mismos gastos de salud. Entonces, ¿por qué nosotros como Estado le garantizamos y perpetuamos un sistema en el cual uno gana 3 veces menos que el otro? ¿O acaso esos no son ciudadanos de segunda y de tercera categoría? Hay algunos países, y eso es una de las propuestas que nosotros estamos levantando como Acción Democrática, que tienen salarios diferenciados, pero en base al territorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el costo de una canasta básica en Santo Domingo que el costo de una canasta básica en Santiago Rodríguez. Entonces pudiéramos entender algunos diferenciales. Pero si todos estamos viviendo en el mismo barrio, con la misma estructura de costos familiares, ¿cómo es posible que el Estado permita que hayan ciudadanos de 3 categorías desde el punto de vista salarial? O 4, o 5, o 17 categorías diferentes como tenemos nosotros. Hay algo que a mí también me preocupa con esto del aumento salarial, que al final se queda en el discurso, ¿no? Porque en la práctica, como ya se ha explicado, ustedes lo acaban de explicar también, realmente no responde a cómo está el mercado. Pero si a eso le sumamos que, bien, el Estado dispone un aumento del salario mínimo en la empresa privada, que fue lo último que se anunció, pero el resto de los salarios no se tocan. Cuando vas a ver en la escala salarial, el que hace un trabajo determinado, no estoy hablando de que si uno es más importante que el otro, hay unos trabajos que necesitan una cualificación diferente a otro y por ende deben ser pagados con una diferenciación, pero si usted no hace un reajuste salarial completo, al final se unen todas las escalas salariales, no hay un incentivo para el trabajo de nadie, porque aquel que no necesita una calificación como yo cobra lo mismo que yo. Para no poner ejemplos puntuales de oficios, ¿no? Dentro de cualquier empresa privada. Entonces, al final es más la sal que el chivo, ¿no? Porque lo que puede parecer que estás resolviendo por un lado, estás creando un problema mayor. Sí, pero todo eso está muy asociado a la mala calidad de los empleos que genera la sociedad dominicana. O sea, nosotros tenemos un modelo basado en mano de obra barata. ¿Sobre cuál base se han expandido los call centers en República Dominicana? Es sobre la base de tener profesionales bilingües que pueden trabajar por 15,000 y 16,000 pesos. O sea, ¿cómo creemos que una estructura
donde generamos empleos chatarra, vamos a resolver los verdaderos problemas del desarrollo en la República Dominicana. Si nosotros le ponemos atención, por ejemplo, al discurso frente a la nación, a la Unión Americana de Biden, el presidente Biden señala, se generaron tantos empleos de calidad con este tipo de escala salarial. Normalmente un estadista, que nosotros no tenemos estadistas, lo que tenemos somos gobernadores generales, asocia la generación del empleo a solucionar un problema vital en función de un empleo que agregue valor a la economía y por lo tanto sea intensivo en conocimiento y no simplemente en mano de obra y en fuerza física. Desgraciadamente, y volvemos al tema, las grandes demandas que tenemos de zona franca y de turismo no son mano de obra calificada. Por lo tanto, son mano de obra que agregan muy poco valor. Y el valor que se agrega es de una manera distribuido de una forma muy inequitativa en la cadena. Pero ciertamente aquí cuando nosotros nos planteemos una estrategia nacional de empleos dignos, deberíamos de crear categorías salariales en función de los rendimientos, de los atributos técnicos que requiere cada nivel. Y eso nosotros lo podemos ver en algunos países que lo han hecho de forma exitosa, por ejemplo España. En España hay empleo por categorías. Y en función de eso encontramos que los profesionales, los técnicos, los peritos reciben también una atención del Estado, porque lo que sí está demostrado es que el empleo, la fuerza laboral, es una categoría económica que no puede estar sujeta al mercado, al libre mercado, al libre juego del mercado. Eso está sumamente documentado y por eso se ha generalizado el salario mínimo como una intervención, una direccionalidad del Estado que define menos de este salario no debe de recibir ningún ser humano. No se puede dejar a la fuerza del mercado lo que es la asignación de los salarios. Y coincido contigo en la necesidad de trabajar dentro de una estrategia de valorización de nuestra mano de obra y nuestra empleomanía en lo que sería la categorización de los perfiles salariales.